El Imperio Antiguo fue una etapa esplendorosa del Antiguo Egipto. La capital estaba en el norte, en Menfis. El rey o faraón tenía un poder absoluto, porque era considerado un dios en la tierra. De esta época son las más famosas pirámides del mundo, la de Keops, Kefren y Mykerinos en Gizeh. La mayor parte de las tierras egipcias son desérticas y se extienden por los desiertos arábigo y líbico. En este último se encuentra el Gran Mar de Arena, donde destacan amplias depresiones situadas por debajo del nivel del mar, como la de Alcatara. Era una sociedad profundamente jerarquizada, donde la clase más importante estaba constituida por la nobleza, integrada por el faraón, su familia y los altos funcionarios que eran el visir, funcionario administrativo, judicial y recaudador de impuestos, los altos sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses y los jefes del ejército con funciones militares. Las clases superiores vivían de manera sumamente confortable. Sus viviendas eran de madera y ladrillos, secados al sol, decoradas con suntuosas artesanías, realizaban fiestas y consumían exquisitos manjares. Por debajo de la nobleza se ubicaba la burocracia, formada por los gobernadores de provincia, denominados nomarcas. Los escribas, trabajo muy importante, ya que solo ellos dominaban los caracteres complejos con los que se representaban por escrito sus palabras, los que se ocupaban de la administración del tesoro, entre otros. Por último, hallamos al pie de la escala social a los que mantenían a las clases privilegiadas. Su religión era politeísta, siendo Amon-Ra su dios principal, ofreciéndole a sus divinidades culto en los templos. Consideraban que la vida continuaba luego de la muerte, tras el juicio celebrado por Osiris, que decidía si correspondía al muerto alcanzar la vida eterna, de acuerdo al peso de su corazón, corroborado en una balanza, que a partir de allí se transformó en el símbolo de la justicia. Las pirámides comienzan a erigirse espléndidas y en toda su magnificencia, a partir de la cuarta dinastía, albergando la materia y el alma del faraón que debía sobrevivir más allá de la muerte, por lo cual su cuerpo debía preservarse, lo que se lograba a través de la técnica de la momificación. Fue el procedimiento utilizado para impedir que el cuerpo se deteriorara y luego del cual el cadáver era puesto en sarcófagos de madera o piedra que eran colocados en las pirámides, tumbas gigantescas donde se depositaban las provisiones que se consideraban necesarias para su vida en el más allá. La escritura, aunque con bases más o menos simples, era bastante compleja, por lo que el saber leer y escribir estaba limitado a una minoría. No se trató de la existencia de una clase aparte, pero sí es cierto que muy poca gente sabía leer o escribir. Los sacerdotes, los oficiales del ejército, los funcionarios, los faraones y por supuesto los escribas podían leer o escribir, mientras que muy poca gente del pueblo tenía acceso al aprendizaje. Los jeroglíficos eran un sistema complejo, una escritura a la vez enteramente figurada, simbólica y fonética, en un mismo texto, en una misma frase, en una misma palabra, las letras talladas en piedra. La escritura, aunque con bases más o menos simples, era bastante compleja, por lo que el saber leer y escribir estaba limitado a una minoría. No se trató de la existencia de una clase aparte, pero sí es cierto que muy poca gente sabía leer o escribir. Los sacerdotes, los oficiales del ejército, los funcionarios, los faraones y por supuesto los escribas podían leer o escribir, mientras que muy poca gente del pueblo tenía acceso al aprendizaje. Los jeroglíficos eran un sistema complejo, una escritura a la vez enteramente figurada, simbólica y fonética, en un mismo texto, en una misma frase, en una misma palabra, las letras talladas en piedra.
La escritura era algo más que un método de comunicación. Como todo en Egipto, tenía además un sentido mágico y religioso. El nombre de una persona, escrito en jeroglífico, encarnaba su propia identidad. Por este motivo, muchos de los cartuchos de reyes eran destrozados o borrados de los monumentos por faraones opuestos a sus ideas, pretendiendo que perdiesen el poder mágico que originalmente tenían. La hierática surgió como escritura abreviada de la jeroglífica cursiva. Lógicamente, el sistema jeroglífico no era apropiado para escrituras rápidas y eso motivó el nacimiento de la escritura hierática. La demótica se refiere a los asuntos diarios, es una forma abreviada de la hierática, de trazo rápido y sencillo, con mayores ligaduras en los signos y esquematizando los grupos con enlaces.